de Survivor capítulo 13. Reencuentro trágico XXXXXX en el centro del universo, en el medio de toda aquella creación. Justo en el medio del hermoso e infinito jardín de Dios, es donde ellos se encontraban, en donde esos tres seres estaban. A lo lejos, ellos podían oír las explosiones de las demás batallas, sentían el poder de los demás combatientes y la destrucción que estas mismas causaban. Pero, ninguno les hacía caso, solo ignoraban aquello como si del ruido de un mero e insignificante mosquito molesto se tratara. Aquellos tres seres, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno, y Dios, el que alguna vez Naruto Uzumaki. Tres distintas variantes estando frente a frente, los dos primeros codo a codo, listos para luchar contra la aberración cósmica para detener su ciclo interminable de destrucción y caos. Ante los ojos de ambos guerreros, unos ojos que brillaban y ardían con toda la voluntad y determinación de su ser, se encontraba el causante y responsable de todo aquel caos. Aquel que, en su búsqueda por recuperar su mundo, un mundo que éste consideraba perfecto, había cometido actos tan nefastos y retorcidos, que simplemente estos no podían hacer más que verlo con profunda decepción y tristeza, mientras que los clones de este se enfrentaban a sus compañeros. Las auras de los tres titanes son expulsadas de sus cuerpos, un poder sencillamente enorme que es capaz de doblar el mismo espacio. Los colores blanco, celeste, morado y plateado revolotean por el oscuro espacio, como si de un masivo huracán se tratase. Ante los ojos llenos de determinación inquebrantable de Sakura y Sasuke, las puertas del Averno se abren, las campanas del apocalipsis resuenan como un cántico maldito. Voces de pesadillas se producen ante el ser que se alza por sobre la realidad de aquel universo roto, un coro infernal el cual estaba alabando y a la vez despreciando al Padre de la creación. Como si la misma realidad estuviera maldiciendo la sola existencia del Dios putrefacto. El poder de la entidad cósmica se puede sentir por cada rincón del universo infinito, en cada lugar, sin importar su tamaño o distancia, la presencia retorcida y marchita de Dios se siente como la caricia retorcida de la muerte, la cual estaba lista para reclamar todo en aquel mundo. Aquel vórtice de poder no hace más que aumentar, mientras las voces y cánticos retorcidos parecen deformar la propia realidad. El cosmos se retuerce de agonía, la realidad suplica por piedad y las estrellas lloran sangre ante el miedo y dolor que su propio Padre y Creador inflige sobre ellos ante la sola expulsión de su poder retorcido. Su luz, la cual en vez de transmitir calor y esperanza, es una luz fría y enfermiza, la cual busca destruir y borrar todo a su paso, todo con tal de lograr su objetivo. La figura de Dios queda inmutable en medio de aquel vórtice de poder, mientras el cántico de infinitas almas en pena lo acompañan, como rezos enfermizos de fieles y enloquecidos devotos, los cuales están alabando la llegada de su Señor. Como unos pastores psicópatas que imploran a su Dios por su bendición, una bendición enfermiza y repugnante. Era como si las almas de todas sus anteriores víctimas, de los incontables habitantes de los millones de universos que éste borró y destruyó en su afán de conseguir su objetivo, ahora estuvieran con él, rezándole a su Dios y verdugo, convertidos en sus fieles seguidores. Su poder repugnante y hermoso a la vez se extiende por cientos de galaxias, una luz tan hermosa como el nacer de millones de estrellas, pero con una presencia tan perturbadora como las de incontables almas masacradas, las cuales gritan en agonía desgarradora. Una anomalía, una perturbación en la misma realidad, algo que simplemente nunca debió de existir, pero que aún así existe, y está ahí, listo para seguir con su camino de deseos egoístas. Y en el centro de aquel torbellino de poder, está Dios, el Padre de la creación. El monstruo cósmico no despegó su mirada en ningún momento de sus enemigos, a la vez que presencia las batallas de los demás a través de sus clones. Y al ver todo esto, este solo puede sentir una sola cosa. Felicidad, en su mente retorcida, en aquella mente rota y llevada a la locura y luego de tantos intentos fallidos y desgracias, este pudo darse el lujo de sentir felicidad auténtica ante tal situación. Y eso se debía a que, eran ellos, sus amigos, aun si eran variantes de otros universos, ellos estaban ahí. En incontables eones, pudo verlos de nuevo, no a las copias baratas y mal hechas que éste creó con su poder, no, sino que eran sus auténticos amigos, eran iguales, en personalidad, en aspecto, en ideologías, eran iguales, eran perfectos.
No importaba si ellos se interponen en su camino, no le importaba al horror cósmico, porque finalmente pudo volverlos a ver, y eso no hizo más que generar una alegría y euforía masiva que inundaba todo su ser repugnante y putrefacto. Ante los ojos cargados de determinación de sus adversarios, Dios comienza a abrazarse a sí mismo, mientras su cuerpo se retuerce y deforma de formas aberrantes y grotescas. Las expresiones de confusión de ambos guerreros es clara como el agua mientras presencian las acciones de su enemigo. El cuerpo de la deidad corrompida se retuerce y deforma mientras éste se mueve en el frío vacío del espacio, en medio de aquel torbellino de poder sin fin. Sus movimientos eran enfermizos y repugnantes, desafiando cualquier lógica conocida por la vida misma, era como si aquellos movimientos fueran un insulto, una blasfemia al mismo concepto de la vida y a la propia creación. Un sentimiento de incomodidad y repulsión surgió en Sasuke y Sakura al ver los enfermizos movimientos de Dios, el cual no podía evitar soltar ligeras risas, las cuales sonaban como si fueran ondas de radio distorsionadas. Oh, pero qué felicidad, estoy tan feliz, finalmente nos volvimos a reunir, todos estamos juntos de nuevo, es maravilloso, es tan hermoso, simplemente, no puedo contener la inmensa alegría que me desgarra por dentro, las palabras de Dios parecían destrozar los mismos conceptos que regían la realidad, el mismo firmamento sería oscurecido ante la alegría enfermiza del Creador celestial, el cual se abraza a sí mismo en un acto de locura y euforía depravada. Su más grande deseo, su más preciado anhelo, lo tiene finalmente pero a la vez no. Está tan cerca y a la vez tan lejos, como si de un gran chiste cósmico o una paradoja se tratase. Como si el mismo concepto de destino se estuviera riendo en su desfigurado rostro. Era una situación tan hilarante pero a la vez tan hermosa, que el creador de la realidad no podía hacer más que sentir una alegría repugnante y distorsionada en cada rincón de su ser pútrido. Agónicos gritos resuenan en el firmamento celestial, mientras aquel vórtice de poder solo incrementa su tamaño con cada instante que pasa. Y en el centro de todo, estaba el ente celestial, en aquella repugnante danza donde se regocija en aquella inmensa felicidad que inunda su ser corrompido. Las miradas de ambos guerreros yacen clavadas en el Creador celestial, viendo con disgusto aquella enfermiza demostración de su mente claramente fracturada, una mente que hace mucho tiempo se perdió en la locura, la negación y la desesperación. Un camino el cual lo llevó a este mismo punto, en donde ya no quedaba nada de lo que alguna vez fue Naruto Uzumaki. El aura de ambos estalla con la fuerza de 1000 soles. El aura plateada de Sakura, junto al aura celeste con toques morados de Sasuke, brillan con una luz cálida y que transmite esperanza, una esperanza en un mejor futuro, en un mañana mejor para aquel universo y sus habitantes. Una esperanza la cual choca y contrarresta la desesperación repugnante que Dios y su propia luz divina emanan. Dos fuerzas contrarias que chocan entre sí, totalmente distintas en todo aspecto. La esperanza y la superación se enfrentan contra la desesperación y la negación. Su solo poder está deformando el universo, debemos detenerlo lo más pronto posible, fueron los leves susurros dichos por Sasuke, el pelli negro en ningún momento despegando su mirada de su desquiciado oponente. Lo sé, solo esperemos que el plan funcione, de lo contrario, todo estará acabado, respondió Sakura, su expresión y voz cargada con la misma seriedad y determinación que su compañero, su mirada afilada como una daga mientras aprieta sus puños con fuerza. Ambas auras estallan con la fuerza y luz de cientos de estrellas, alumbrando el vacío del espacio y haciendo que aquel masivo vórtice de poder comience a deformarse más de lo que ya estaba. Las almas de ambos guerreros resuenan como un par de campanas, como la señal de la esperanza hacia aquel universo y sus habitantes, un faro de luz que los guiará a través de la oscuridad de la locura y la desesperación impuestas por Dios. Los ojos de Sasuke brillan con un tono carmesí intenso, la energía de color celeste desbordando de estos mismos, brillando como el mismo cielo de la tierra, sus pupilas rojas como un par de rubíes de la más alta calidad. Aquellos ojos que alguna vez reflejaron odio, rencor y venganza, ahora mismo transmitían una determinación inquebrantable, transmitían esperanza, una esperanza por un mejor mañana, no solo para él, sino para todos en el universo. Eso era lo que le impulsaba, no el odio, nunca más. Era la esperanza su motor, aquello que ahora mismo lo movía y lo empujaba a enfrentarse contra aquel horror cósmico que se alzaba enfrente de él y su compañera como el enemigo final de la creación.
Aquel que una vez fue el ninja con la determinación más ardiente y los deseos más puros de proteger a sus amigos, ahora deformado a un monstruo de mente que es incapaz de dejar ir algo que ya no existe. Sasuke no retrocederá, Sakura no retrocederá, ninguno lo hará, ni ahora ni nunca. Por ellos, por su determinación, por la esperanza que los impulsa a ambos, no pensaban ceder jamás ante lo que alguna vez fue Naruto Uzumaki. El poder y energía que emana de ambos responde a sus emociones, brillando cada vez con más fuerza y fulgor, como si se trataran del par de soles más brillantes y poderosos de todo el universo. Ambos titanes dan un rugido de pelea, un rugido dado al unísono el cual hace temblar por completo aquel vórtice de poder, el cual estaba deformando el mismo espacio y realidad. Ambos guerreros moviéndose a velocidades hiperlumínicas, pareciendo dos cometas de color celeste y plateado respectivamente. El dios retorcido tuvo que salir de su pequeño momento de felicidad enfermiza, logrando reaccionar a tiempo cuando sus dos oponentes aparecieron enfrente suyo, sus puños listos mientras lanzaba un golpe doble hacia él. Este se cubriría justo a tiempo, poniendo sus brazos en X. La onda expansiva producto de dicha colisión sería tal que arrasaría sistemas solares enteros como mero daño colateral, señal del inmenso poder de ambos guerreros. Sakura sería la primera en reaccionar, logrando sujetar a la abominación celestial de su deforme rostro. Con una fuerza y velocidad masivas, la peli rosada comenzaría a arrastrar por cientos de millones de años luz al ente cósmico, atravesando cientos de planetas con el cuerpo de este por delante suyo, haciendo que este reciba todo cada impacto de lleno. Sasuke no se quedaría atrás, expulsando su propia aura de energía, mientras comenzaba a volar a gran velocidad detrás de su compañera. Tras recorrer millones de años luz en milésimas de segundo, ambos seres terminarían llegando a un planeta rocoso de gran tamaño. El agarre de hierro de la peli rosada aún estando sobre el rostro de la deidad, mientras lo estampaba de lleno contra el suelo virgen de aquel mundo inhóspito. El impacto sacudió todo aquel planeta, al punto en que este salió de su órbita y varias grietas de tamaño titánico recorrieron toda su superficie, siendo un milagro que este no haya explotado al instante. Sakura no tendría piedad, mirando con frialdad y determinación a la variante de su difunto amigo, el amigo al cual ella no pudo salvar. Un peso el cual ella lleva arrastrando durante años, y ahora está enfrentando a esta variante de Naruto, la cual se volvió un monstruo peor que cualquier otra cosa que haya visto. Era irónico, pero no en el buen sentido, era como si se estuvieran burlando de su fracaso, restregándose en la cara una y otra vez, que ella nunca pudo ni podrá ayudar nunca a aquel rubio imperativo que fue su amigo. Gruñendo de frustración e ira, esta levantó su mano, brillando de color plateado, antes de lanzar un golpe hacia su enemigo. El golpe será bloqueado sin problemas por la mano desnuda de Dios. La deidad contraatacaría a su enemiga, soltando una poderosa descarga eléctrica de todo su cuerpo. Miles de millones de voltios electrocutan cada rincón del cuerpo de Sakura, haciendo que ésta soltara un grito de dolor y soltara a su enemigo. Aquello fue aprovechado por el ente, el cual le dio un cabezazo al rostro de la mujer. Ella se recompondría rápidamente, devolviéndole el cabezazo a Dios, provocando que el planeta terminará por explotar por la fuerza del impacto, la onda expansiva destruyendo por completo aquel sistema solar. De entre el polvo cósmico de la explosión, saldría el padre de la creación, el cual no tenía ni un solo rasguño, recomponiéndose al instante. Este se prepararía para derrotar rápidamente a aquella variante de su difunta amiga peli rosada. No obstante, este vería como dos enormes dragones hechos de energía celeste iban a toda velocidad hacia él. Reaccionando rápidamente, este lanzaría un par de esferas de antimateria hacia ambos dragones, ambos ataques impactaron y los dragones explotarían en miles de pedazos. Aún así, para la sorpresa del dios corrompido, este vería como los restos de los dragones parpadearon en una luz blanca, antes de que una gran y masiva explosión lo envolviera por completo, tomándolo desprevenido. TCH, maldita copia barata. No creas que trucos tan simples y banales servirán conmigo, gruñiría el horror cósmico con fastidio, mientras despejaba el humo con un simple movimiento de dedos. En ese momento, Sakura aparecería detrás de este, el Byakugan activo en todo su esplendor, brillando con una luz plateada mientras líneas negras recorrían todo su cuerpo. La peli rosada le lanzaría una poderosa patada a la deidad, buscando partirlo por la mitad.
El ataque daría de lleno en este, pero Dios lo resistiría sin problemas. Aún así, este recibiría de lleno una gran esfera de energía de Sasuke. La explosión siendo de una magnitud tan grande que terminaría destruyendo toda la galaxia en la que estaban. Tenemos que tener cuidado, Sakura. Si seguimos así, podríamos llegar a un lugar con vida, y prefiero evitar más muertes, diría el Uchiha con seriedad, mientras veía toda la destrucción que estaban causando en ese sector muerto del universo. Hago todo lo que puedo, pero es difícil contenerse contra algo como él, le respondió la pelirrosada con la misma seriedad, siendo que era difícil el limitar la destrucción cuando su oponente era un ser capaz de destruir galaxias como si fueran burbujas. En menos de un segundo, Dios aparecería enfrente de Sasuke, propinándole una poderosa patada en el estómago, la cual lo mandaría a volar cientos de años luz, atravesando todo astro y objeto que estuviera en su camino. Sakura intentaría atacar, solo para ser recibida por una ráfaga de energía en toda la cara, soltando gritos de dolor al sentir su carne siendo quemada ante tan calor infernal. No creas que podrás derrotarme, Sakura, lamento si la verdad te duele, pero nunca pudiste igualarnos a mí y a Sasuke en el pasado, y esta vez no será la excepción, diría con frialdad el ente cósmico, causando un gruñido de frustración en la Aruno. Eso está por verse, fenómeno, respondería esta, mientras sus heridas se regeneran en menos de un parpadeo, sus habilidades curativas llevadas a niveles divinos gracias al poder Otsutsuki. El ente putrefacto se lanzaría a atacar a la mujer, comenzando a dar cientos de golpes a esta. Sin embargo, este vería como el mismo espacio se deformaba alrededor de ella, haciendo que los golpes del dios fueran desviados, dejando intacta a la Aruno. Ella aprovechó este momento, rodeando sus puños de poder plateado, comenzando a darles fuertes y poderosos golpes en todo el cuerpo a la variante corrompida. Manipulas el espacio, Jun, nada mal, pero no es la gran cosa para seres como yo, dijo Dios con algo de interés por las nuevas habilidades de Sakura. A su vez, este usaría su telequinesis para paralizar a la mujer y lanzarla con gran fuerza contra una estrella. Sin perder un solo segundo, Sakura se recompondría, comenzando a manipular la propia energía de aquella estrella, logrando tomar dicho astro entre sus manos desnudas. Y, sin dudarlo un solo segundo, se lo arrojaría con una fuerza monstruosa a la deidad, la cual solo vería esto con desinterés. Aburrido, fue todo lo que éste diría, mientras usaba su capacidad para manipular la realidad, haciendo que dicha estrella desapareciera como si nada con tan solo un pensamiento. En el momento en que la estrella desapareció, este vio como Sakura ya estaba enfrente suyo, propinándole una patada doble en toda la cara, enviando al ser cósmico a volar por el frío y oscuro espacio. ¿Es que acaso nada puede dañar a este desgraciado? Preguntó al aire, frustrada e irritada la mujer, mientras su aura la rodeaba como un mando de seguridad y esperanza, su luz plateada resonando junto a su alma y determinación inquebrantable. Al lado de la Aruno aparecería un portal, similar a un pequeño agujero negro, del cual saldría Sasuke, el cual no tendría daño alguno por el ataque de Dios. Ya era hora, te estabas tardando, dijo Sakura con fastidio y seriedad. Lo siento, me mando a volar a miles de galaxias con ese golpe, me costó un poco recomponerme, se disculpó el Uchiha, algo apenado pero sin quitar la seriedad del momento. En otro momento, en otra vida, Sakura estaría muy feliz en esos momentos. De poder pelear codo a codo con su antiguo compañero y más al ver una versión más buena de él. Más empática, amable, al punto en que se disculpaba sin problemas. Pero, desgraciadamente no era el lugar ni el momento para disfrutar de aquello. Las miradas de ambos guerreros se afilarían, mientras veían como un cometa de fuego blanco volaba a velocidades absurdas hacia ellos, pareciendo que la propia realidad se deformaba alrededor de este por su sola velocidad. Prepárate, esto apenas está comenzando, diría con seriedad el pelinegro de armadura, mientras expulsaba enormes cantidades de poder, su aura celeste con toques morados saliendo a flote, brillando con intensidad abrumadora junto al aura plateada de su compañera. Dios dispararía una masiva oleada de fuego blanco hacia sus enemigos, un fuego tan caliente que dejaba en ridículo el calor de cualquier estrella existente en aquel universo. Aquel marineo consumiendo todo a su paso, no dejando ni siquiera cenizas o polvo cósmico. Aún así, ambos guerreros expulsarían aún más poder, sus auras cubriéndolos como si de un manto protector se tratara.
Y así, ambos salieron disparados hacia aquella marea de fuego celestial. Los dos volaban a tal velocidad que parecían cometas, sus respectivas aulas les sirvieron de escudos cuando se zambulleron de lleno entre las llamas cósmicas. En menos de un segundo, ambos atravesaron el muro de fuego, quedando enfrente de la deidad corrompida. Sakura fue la primera en atacar, lanzando un golpe contra el monstruo cósmico. El ataque fue bloqueado casi sin esfuerzo por Dios, el cual sujetó el puño de la mujer y le devolvería el golpe, hundiendo su propio puño en el vientre de la Aruno. No conforme con eso, le disparó una poderosa ráfaga de poder cósmico a quemarropa, enviándola directamente contra un planeta, el cual explotó al instante. Esta vez sería Sasuke quien atacaría, posicionándose a espaldas del monstruo, preparando una esfera de energía de color negro con rayos morados en sus puños. Gravitic Nucle. Rugió el Uchiha, mientras su puño impactaba de lleno contra el cuerpo putrefacto del monstruo. Esta técnica consistía en manipular la gravedad alrededor de sus puños, para hacer que cada golpe fuera muchísimo más pesado, y por ende más fuerte. El impacto del golpe resonaría por todo aquel sistema solar, enviando el cuerpo de Dios a volar hacia abajo. No conforme con eso, el Pelli Negro voló a toda velocidad, comenzando a bombardear con cientos de miles de golpes a su enemigo, antes de terminar aquel combo con un golpe de martillo, el cual envió a la deidad a volar a cientos de años luz. Debo reconocerlo, eso me dolió un poco, gruñó frustrado e irritado el creador celestial, recomponiéndose y sintiendo algo que no había sentido en incontables eones, dolor. Por primera vez desde que se volvió una entidad cósmica, estaba sintiendo dolor al ser atacado, su cuerpo le dolía. Recordaba perfectamente esa sensación, ese ardor en su cuerpo ante los ataques. Y eso, no hizo más que empezar una sensación de euforía y emoción en el ser celestial. La ya de por sí alegría enfermiza que sentía antes solo aumentó al experimentar luego de tanto tiempo, una sensación tan humana, tan mortal como el dolor. Ha pasado tanto tiempo desde que sentía emoción, de verdad que estoy disfrutando de este hermoso reencuentro. Rugió con una voz desquiciada la deidad, una felicidad y euforía enfermiza recorriendo cada parte de su ser, algo que no había sentido en mucho tiempo. En eso, Sakura aparecería detrás de la deidad, solo que esta vez tenía 2 pares extras de brazos, hechos de pura energía flotando a su alrededor, siendo un total de 6 brazos. Antes de que Dios pudiera hacer algo, múltiples portales se abrieron a su alrededor, de los cuales salieron manos hechas de energía de color morado, similares a los brazos del Susanoo. Aquellas manos lo sujetaron con gran fuerza, logrando mantenerlo en su lugar por unos segundos. Aquello fue aprovechado por la Pelli Rosada, la cual comenzó a bombardear el cuerpo de la entidad cósmica con miles de golpes, cada uno más fuerte que el otro, mientras las manos se aseguraban de mantener quieto al monstruo. La velocidad y fuerza de los golpes dados por la Pelli Rosada aumentaba más y más con cada segundo que pasaba, siendo que ésta ponía todo de sí en aquel combo interminable de ataques. No obstante, ésta veía como su enemigo no estaba mostrando señal alguna de molestia, a pesar de estar recibiendo de lleno cada uno de sus ataques. Era como si estos mismos no le resultaran un problema en lo más mínimo, como si ni siquiera le estuvieran haciendo daño en primer lugar. Aquello no hizo más que causar una enorme frustración en la mujer, la cual sentía aquella sensación de impotencia y debilidad invadirla de nuevo. Cada vez que Sakura sentía que lograba alcanzar a Naruto y Sasuke, ellos siempre se volvían más fuerte, siempre la dejaban atrás. Cada vez que quería ayudar, pelear a su lado como iguales, siempre se quedaba atrás y terminaba siendo la que necesitaba ser salvada. Incluso aquí, incluso ahora, veía como no podía hacerle frente a esta versión retorcida de Naruto, de su viejo amigo al cual no pudo salvar por esa misma debilidad. Esa impotencia que la carcomía viva cada instante estaba regresando. Pudo ver cómo los ataques de Sasuke habían logrado afectar a Dios, fue solo un poco, pero lograron hacerlo, lograron herirlo, lograron hacerlo retroceder. Sasuke era más poderoso que ella, por eso podía aunque sea lastimar un poco a aquel monstruo cósmico. Ella, era más débil que él, por eso ninguno de sus ataques resultaba efectivo. Maldición, gruñó con frustración la mujer, sus puños y dientes apretados tanto como podía, sus uñas clavándose en su propia piel y extrayendo sangre, mientras su mandíbula amenazaba con destrozar sus dientes ante aquella impotencia que amenazaba con ahogarla, con consumirla nuevamente después de tanto tiempo.
¿Por qué? ¿Por qué? Los puños de Sakura comenzaban a brillar en una intensa luz plateada, mientras aumentaba su poder tanto como le era posible, poniendo cada gota de energía en aquella potente lluvia de golpes. Quería al menos provocarle una herida, un quejido de dolor, algo. Lo que sea. Cualquier cosa que le demuestre que es fuerte, que finalmente se puso a la par de Sasuke, al menos, que puede ser útil. ¿Por qué? El grito de impotencia y frustración de la mujer resonaría por toda la galaxia, mientras concentraba todo su poder en su puño, todas sus fuerzas, toda su energía en ese golpe. Y lanzó el ataque directo al rostro del ente cósmico. El golpe daría de lleno contra el rostro deformado de Dios, el impacto sacudiría de forma frenética toda la galaxia en la que se encontraban. Pero aún así, el ente cósmico no se había movido ni un solo milímetro, no soltó un quejido de dolor ni de molestia, era como si aquel golpe no hubiera sido absolutamente nada. Y eso no hizo más que aumentar la furia y la frustración de la peli rosada. Esta daría un rugido de pelea mientras aumentaba su poder al límite, expulsando cantidades enormes de energía plateada, concentrando todo en aquel golpe. El aura de la mujer estallaría, fluyendo a su alrededor como si de fuego se tratara. De un rápido movimiento, ésta tomaría del rostro al horror cósmico, y expulsando más poder, rompería las manos de Susanoo que lo sujetaban, comenzando a arrastrarlo por todas partes. ¡Maldición!, exclamó frustrado Sasuke, mientras comenzaba a seguir a su compañera por los confines del firmamento celestial. La furiosa peli rosada mantenía su agarre de hierro sobre Dios, no aflojándolo en ningún momento. Mientras por su recorrido por el espacio, ésta se encargaba de azotar y estrellar el cuerpo de su enemigo contra todo lo que se pusiera enfrente suyo. Planetas y estrellas serían totalmente destruidos al mero contacto con el cuerpo del creador, el cual en ningún momento mostraba algún signo de molestia, lo cual solo enfurecía aún más a la Aruno. Sakura no le tendría piedad a su enemigo, volando a velocidades que dejaban en ridículo a la de la luz, atravesando galaxias en segundos. Planetas tras planetas, estrellas tras estrellas, todo sería reducido a meros escombros y polvo cósmico al impactar contra Dios, el cual seguía imperturbable. Ambos dejaban un enorme rastro de destrucción a su paso, generando un total desastre por aquel sector muerto del infinito universo. Así fue hasta que Sakura y Dios llegarían hasta un planeta de gran tamaño, con la mujer estrellando el cuerpo de la deidad contra aquel astro, generando un cráter del tamaño de un continente. Aún así, la peli rosada no soltaría el rostro de Dios, levantándolo en el aire mientras aún lo tenía sujetado, ésta comenzaría a bombardear el cuerpo de este con brutales golpes, utilizando su mano libre e invocando de nueva cuenta varios brazos de energía. Cientos de miles de poderosos golpes serían impactados contra el cuerpo putrefacto del creador del universo, el cual no se inmutaba para nada, y eso solo aumentaba más y más la frustración y rabia de la mujer. «Ya basta», fue todo lo que diría el creador del universo, su voz distorsionada dejando ver el claro aburrimiento que éste sentía. Él simplemente detendría el puño de Sakura con su mano desnuda, dejando paralizada a la mujer. De un simple apretón, este le destrozaría los dedos a la mujer, la cual soltaría un grito de dolor ante esto, soltando al monstruo en el proceso. Pero aún así no podía apartarse, pues Dios aún la sujetaba. «Debo reconocer que eres muy fuerte, lograste darme algo de combate, pero este es tu límite, lamento decírtelo, Sakura, pero no puedes ni nunca podrás derrotarme, al final, todo su esfuerzo será en vano». Las palabras del creador celestial serían como una fría daga que se incrustaría en el corazón de la peli rosada, la cual solo tendría un rostro de shock y frustración absoluta ante esto. Aquella sensación que tanto odiaba, la sensación de sentirse tan inútil volvía a ella con aún más fuerza que antes. Dios voltearía por un segundo, viendo cómo Sasuke se acercaba a ellos a toda velocidad. Sin inmutarse en lo más mínimo, este simplemente tomaría con fuerza a Sakura del cuello y la arrojaría con gran fuerza contra el Uchiha. Sasuke reaccionaría rápidamente, logrando atrapar a su compañera, viendo cómo ésta regeneraba rápidamente sus heridas y mano destruida. Ambos estaban a punto de volver a lanzarse contra su enemigo, solo para ver una escena que los deja paralizados a ambos. El cuerpo del creador comenzó a flotar lentamente, saliendo de aquel planeta dañado, mientras su aura flameante lo rodeaba.
Su sola imagen reflejando poder, al mismo tiempo en que una gran presión se hace presente por todo aquel sector del universo. El poder del Creador Celestial deforma de manera aberrante la propia realidad, mientras el ambiente se vuelve frío y tenso, como si la propia existencia estuviera temblando de miedo. El silencio se haría presente, reinando por completo en el campo de batalla, todo ruido siendo extinguido por completo. Era como si el mismo universo se hubiera quedado callado ante lo que estaba por acontecer. Como si el universo mismo decidiera callar ante la voluntad de su Padre y Creador. Y eso, era sencillamente aterrador para ambos guerreros, los cuales estaban estáticos, mientras veían fijamente la imagen de la criatura cósmica, sin saber exactamente cómo reaccionar. El espacio mismo se retorcía de formas aberrantes alrededor del horror cósmico, mientras éste prepara su técnica. Hasta ahora había estado siendo muy amable con sus oponentes, pero ahora mismo, ellos estaban por ver una pequeña fracción de su auténtico poder, de su autoridad y manejo sobre la misma realidad y sus leyes. Su voluntad sería la ley absoluta, su deseo una orden hacia la misma realidad y su poder cósmico aquello que volvería realidad su mandato para realizar aquella técnica. Expansión de dominio, hogar del Creador, las palabras de Dios saldrían como un susurro inaudible, un mero eco que se perdería en el frío vacío del espacio. Y aún así, dichas palabras serían escuchadas perfectamente por ambos guerreros, como si fueran susurradas justo al lado de ellos. Un poderoso y potente brillo de color blanco saldría del cuerpo del Creador, una luz tan potente que incluso obligaría a Sasuke y Sakura a cerrar los ojos, sintiendo que si veían aquella luz por al menos un segundo, estos quedarían ciegos. Tras unos segundos que parecieron eternos, ambos guerreros comenzarían a abrir los ojos, ajustándose a la iluminación. Y, cuando finalmente pudieron ver con claridad, sus rostros reflejaron shock e incredulidad por lo que estaban presenciando. En donde una vez estuvo el oscuro e infinito vacío del espacio, ahora estaban en una especie de copia distorsionada de la aldea de la hoja. Esta misma parecía estar hecha enteramente de carne putrefacta. Absolutamente todo, desde las calles hasta los edificios, incluso el monte de los Hokages, estaba hecho de aquella sustancia repugnante. Pero, a su vez, el cielo era un mar infinito de estrellas y galaxias, las cuales brillaban con una luz hermosa y divina, la cual iluminaba con un resplandor casi divino aquella vista putrefacta. Era un escenario repugnante y hermoso a la vez, una vista que parecía desafiar las mismas leyes de la realidad, mas cuando ambos veían cómo aquel escenario se extendía hacia el horizonte de forma infinita, como si la propia aldea no tuviera un fin. Ambos guerreros estaban sin palabras al ver aquel escenario, aquella técnica que era una muestra de tan solo una ínfima parte del verdadero poder de su oponente, una fracción insignificante del poderío de una entidad cósmica. Con su propio poder de creación, Dios había creado una dimensión de bolsillo, cuyo tamaño era infinito. Dicha dimensión era una clara representación de la esencia retorcida del Creador. La aldea hecha de carne putrefacta, como un reflejo retorcido y enfermizo de su obsesión por algo que hace mucho tiempo perdió, iluminado por la luz celestial del firmamento cósmico, del poder celestial que éste usaba para lograr aquel fin. Un reino en donde Dios tenía el control absoluto de todo a nivel incluso conceptual, las mismas reglas de la realidad rindiéndose a su voluntad absoluta y divina. Ambos guerreros ahora estaban en su jardín, en su hogar, en el hogar del Creador. Y allí, flotando en medio de toda aquella dimensión aberrante, estaba en responsable. Dios flotaba por sobre la aldea, estando encima de todo aquello, como un monarca que se alza por encima de su reino. O más bien, como un Dios que se alza por encima de su creación, mostrando su poderío y magnificencia, solo que en este caso, se ve perfectamente su apariencia grotesca y repugnante, siendo una vista sencillamente horrible y perturbadora para cualquiera. Todo mientras que la luz de las infinitas estrellas y galaxias que adornan el cielo los cubre a los tres. Una luz que en vez de ser cálida y reconfortante, es fría, como si del aliento de la misma muerte se tratase. Como si fuera una señal, una sentencia del final para aquellos dos guerreros que ahora se encontraban estáticos y en shock al estar en el jardín del Creador. Fue solo un mero instante, una fracción de tiempo increíblemente pequeña, mucho menos que una milésima de segundo.
Pero en ese tiempo, ambos guerreros, Sasuke y Sakura, sintieron como si miles de ataques los golpearan con una fuerza abrumadora desde todas las direcciones existentes. Cada centímetro, cada milímetro de sus cuerpos fue golpeado con una potencia abrumadora, al punto en que la armadura de Sasuke comenzó a resquebrajarse, mientras escupía grandes cantidades de sangre, sintiendo sus huesos romperse y sus órganos hacerse puré. Pero quien peor lo pasó fue sin dudas la Aruno. Sakura no pudo contener ni un poco sus gritos por el inmenso e inimaginable dolor que le produjeron aquellos ataques, sangre saliendo a borbotones de su boca, mientras sentía como todos sus huesos eran rotos y sus órganos destrozados, sus extremidades torciéndose en ángulos imposibles, mientras su regeneración apenas si funcionaba debido al inmenso daño que estaba recibiendo. En aquel mundo donde Dios tenía el absoluto control, este pudo atacar millones de veces a sus enemigos, ignorando todo intento de estos por esquivar o resistir los ataques. Simplemente ambos quedaron totalmente desprotegidos e indefensos al momento en que entraron al jardín de Dios. Luego de aquel tormento que pareció eterno para ambos guerreros, todo volvería a la normalidad. El hogar del Creador desaparecería como si nada. No hubo una luz como antes, un temblor ni nada que avisara su desaparición. Fue como si ambos hubieran parpadeado y al momento de abrir los ojos, estaban de regreso en el frío vacío del espacio. Inmediatamente, ambos serían enviados a volar por la fuerza de aquellos ataques que recibieron dentro de la expansión de dominio del Creador, aunque Sakura fue la que más daño sufrió, siendo que ésta comenzaría a perderse en la inmensidad del espacio. Sakura. Gritó Sasuke adolorido, viendo con preocupación cómo su compañera empezaba a desaparecer de su vista. Este quería ir a ayudarla, pero su cuerpo fue atrapado por un grotesco y repugnante tentáculo del Creador Celestial, el cual apareció enfrente suyo. Esto aún no ha terminado, variante, deberías comenzar a preocuparte por ti, diría con frialdad la criatura, antes de azotar a su oponente contra una estrella cercana, sacando otro grito de dolor de este mismo. Dios comenzaría a atacar a Sasuke, teniendo toda su atención en este, ignorando a la Aruno malherida, creyendo que ésta ya no podría seguir luchando. Mucho mejor para él, al ya poder lidiar totalmente con aquel que se opuso a su voluntad en primer lugar y que causó todo esto. Todo esto sucediendo, mientras que el cuerpo de la peli rosada seguía flotando a la deriva por aquel oscuro abismo que era el vacío del espacio. Todo su cuerpo estaba gravemente herido por el brutal ataque que sufrió dentro del dominio del Creador. Sus heridas eran tales, que su regeneración apenas si funcionaba, su sangre saliendo sin parar y flotando a su alrededor por la falta de gravedad. Logrando entreabrir los ojos por un segundo, la mujer vería a lo lejos como su compañero apenas se mantenía contra la deidad cósmica, estando en desventaja tanto por la diferencia de poder como ahora ser solo él. El brillo plateado de su aura desapareciendo poco a poco, mientras la mujer sentía como sus fuerzas la abandonaban. Esta extendió con mucha dificultad su mano hacia donde apenas podía ver que se desarrollaba la pelea entre Sasuke y Dios. Como si intentara de forma desesperada el alcanzarlos, el no quedarse atrás, no otra vez. Otra vez, no pude alcanzarlos, murmuró para sí misma la peli rosada, mientras aprieta con fuerza su puño, sintiendo cada parte de su ser adolorida y herida, mientras no puede evitar soltar unas cuantas lágrimas de la inmensa frustración que sentía. Siempre era lo mismo, era la historia de su vida, no importaba cuánto trate, cuánto se esfuerce, siempre terminaba quedándose atrás. Aun cuando se esforzaba para no ser inútil, aun cuando había aprendido de sus errores pasados, parecía que nada importaba, era como si aquella brecha que los separaba de ella fuera imposible de superar. Odiaba ese sentir, odiaba el ser tan inútil, ella de verdad quería ayudar, de verdad quería ser capaz de pararse a su lado. No quería volver a fallar, no quería que por su estúpida y maldita debilidad fuera a ser un mero estorbo. Esa misma debilidad ya le costó la vida de sus amigos en su mundo. No fue lo suficientemente fuerte, no pudo estar a la altura. Fue débil, fue un estorbo, no fue más que una inútil, y aquello se estaba repitiendo aquí ahora, aquí, donde aquella versión retorcida del amigo que perdió estaba a punto de ganar y seguir con ese maldito genocidio, y ella sin poder hacer nada. Imágenes comenzaban a pasar por la mente de Sakura. Recuerdos de toda su vida hasta ese preciso momento.
Dicen que cuando uno se encuentra a las puertas de la muerte, ve su vida pasar frente a sus ojos, esto debido a que la propia mente del individuo está buscando entre los recuerdos algo que pueda servir para su supervivencia, un motivador, un detonante emocional que pueda ayudarlo a sobrevivir. Y eso es lo que estaba experimentando la pelirrosada en esos momentos. A su mente llegan los recuerdos de cuando formó parte del equipo 7, de cuando conoció a sus compañeros. Solo eran niños ingenuos y que cometían muchas idioteces. Ella no puede dejar escapar una sonrisa amarga al recordar a sus amigos, sus compañeros. Al mismo tiempo que recuerda su propia actitud. El cómo no siempre fue muy amigable con Naruto, el cómo incluso llegó a hablar mal de él a sus espaldas con Sasuke, solo para impresionarlo. Aun si era una niña, a día de hoy se arrepiente de nunca haber podido darle ni siquiera una disculpa a ese rubio imperativo. Recuerda cómo tuvo sentimientos por Sasuke, el cómo este se fue distanciando hasta que abandonó la aldea, no sin antes despedirse de ella. Hay tantas cosas de las que se arrepiente, tantos errores que cometió, tantas cosas que pudo hacer mejor. Pudo haber sido una mejor compañera, mejor amiga, pudo haberse acercado más a ambos, empatizar más con ellos, abrirse más con ellos y demostrarles que podían confiar en ella, tanto en el campo de batalla como en sus vidas personales, como amigos. Pero, al final fue muy tarde, no tuvo tiempo de reparar nada, no tuvo tiempo de hacer absolutamente nada. Al final del día, Sakura Haruno solo era una mujer llena de pesares y arrepentimientos, de lamentos al contemplar los errores de su pasado, errores que ella sentía que no podría corregir. Y aún así, aun cuando recuerda todo eso, aun cuando recuerda todos los errores de toda su vida, ¿por qué se niega a caer? Aún entre aquellos recuerdos de sus fracasos, ella también recuerda a ese amigo que una vez tuvo, recuerda perfectamente a Naruto. Recuerda el cómo nunca se daba por vencido, sin importar qué tan difícil sea la adversidad, qué tan imposible pareciera ganar. Ya sea peleando contra Pain o liderando a todas las aldeas ninjas en la Cuarta Guerra Shinobi, él nunca dio un paso atrás. Y ella, no podía permitirse ese lujo, no podía permitirse rendirse, no podía permitirse fallar, no otra vez. Así como él, Sakura no podía fallar, no podía simplemente tirar la toalla luego de llegar tan lejos. Si se rindiera ahora mismo, estaría escupiendo en todo el esfuerzo y empeño que ella y los demás habían puesto para llegar hasta aquí. Sería un insulto para ella misma y sus compañeros, un insulto hacia la memoria de sus amigos fallecidos. No podía fallar, no podía permitirse tal cosa, o si no todo sería en vano. Esta vez sería diferente, sus puños se aprietan, sus músculos se tensan, mientras intenta moverse, pero no puede, su cuerpo está demasiado herido. Su regeneración apenas funcionaba y su aura estaba perdiendo cada vez más brillo, al punto en que estaba comenzando a ser vulnerable a las infernales condiciones del vacío del espacio. Un dolor ardiente comienza a hacerse presente en pequeñas partes de su ser, siendo que la radiación cósmica comenzaba a afectarla, al no tener su aura protegiéndola. Esto provoca que Sakura suelte gruñidos de dolor al sentir como su cuerpo era quemado por aquella energía. Tenía que hacer algo, o pronto moriría. Pero, ¿qué podría hacer? Su cuerpo estaba demasiado débil, si tan solo tuviera un poco más de poder, podría ser útil, necesitaba más, pero era difícil pensar en algo cuando todo su ser era quemado por energía cósmica, y fue en ese momento, en que una idea apareció en la mente de la mujer, como si de un rayo de luz y esperanza iluminando la oscuridad y desesperación se tratase, una nueva oportunidad, un camino que podría ser su salvación ante aquella adversidad. Esta, es mi última oportunidad, no puedo fallar, no fallaré, murmuró para sí misma la pelirrosada, mientras apretaba los dientes con fuerza, sus ojos verdes brillando de pura determinación. Con las pocas fuerzas que ésta tenía, comenzó a usar una de las tantas habilidades que obtuvo tras obtener el poder de los Otsutsukis, la manipulación de la energía. Toda aquella galaxia se estremecería, temblando mientras la misma luz parecía disminuir, la oscuridad haciéndose presente en esa región del universo, producto del evento cósmico que se estaba llevando a cabo. La misma luz de las estrellas, los soles y las constelaciones comenzó a apagarse, a desvanecerse mientras algo las absorbía. Toda la luz, toda la energía de la galaxia comenzó a ser succionada hasta un solo punto en específico.
Cantidades monstruosas de poder comenzaron a ser absorbidos en un vórtice, el cual poco a poco comenzó a deformar el mismo espacio a su alrededor. Aquella perturbación de energía sería de tal magnitud, que incluso Dios y Sasuke la sentirían, deteniendo su brutal enfrentamiento por breves instantes. ¿Ahora qué está pasando?, diría con curiosidad la criatura cósmica, mientras veía cómo la luz en toda aquella galaxia iba desapareciendo rápidamente. Este podía sentir claramente como toda la energía en dicho lugar comenzaba a ser drenada, cosa que igualmente notaría su oponente. Ambos voltearían a ver el origen de dicha perturbación, llevándose con la sorpresa de cómo el espacio mismo se estaba deformando en un punto específico, al grado en que un agujero negro del tamaño de un sistema solar se haría presente. Y lo sorprendente era que dicho fenómeno cósmico estaba engullendo absolutamente toda aquella energía sin parar, haciéndose más y más grande a una velocidad alarmante. Sakura, murmuró el pelinegro de armadura con sorpresa, sintiendo la presencia de su compañera pelirrosada en el centro de aquel agujero negro. Interesante, ¿ahora qué estará planeando?, preguntó para sí mismo el horror cósmico, sintiendo curiosidad sobre aquel acto que estaría realizando la Aruno. El tamaño del agujero negro no haría más que crecer con cada instante que pasaba, absorbiendo cantidades monstruosas de energía, al punto en que ambos seres se vieron obligados a retroceder, viendo cómo el tamaño de aquel fenómeno cósmico llegaba a un punto tal de consumir toda aquella galaxia, siendo de un tamaño incluso mayor al de esta misma. La fuerza gravitacional del evento cósmico sería tal que incluso afectaría a otras galaxias cercanas. Cientos, miles de estas mismas galaxias comenzarían a perder su brillo, mientras cantidades incalculables de energía iban hacia aquel agujero negro, el cual absorbía todo sin mostrar algún límite en esto mismo. Todo ante la mirada neutra pero curiosa de Dios y la expresión atónita de Sasuke Uchiha. Y en eso, todo se detuvo, no hubo una explosión de ningún tipo, no hubo algún destello de luz, todo simplemente fue demasiado rápido, instantáneo. Como si ambos hubieran parpadeado y al momento de abrir sus ojos, aquella singularidad había desaparecido. En donde antes hubo una enorme y gigantesca galaxia llena de estrellas y astros brillantes, ahora solo había un enorme hueco oscuro en el espacio, solo oscuridad sin señales de absolutamente nada. Y aún así, ambos podían sentir una presencia en medio de aquel abismo de oscuridad, una presencia poderosa. Ambos seres lograrían ver un pequeño punto rojo en la lejanía, como si de una estrella rojiza se tratase. Y en eso, el cuerpo de Dios saldría volando por un devastador golpe que recibió este en toda su deforme cara putrefacta, atravesando miles de galaxias en segundos. Y allí, justo enfrente de Sasuke, pudo ver a Sakura, solo que su apariencia era totalmente distinta. Su cabello ahora era más largo, siendo de una tonalidad rojiza con toques anaranjados, como si de fuego se tratase, además de emitir un leve brillo de estas mismas tonalidades, sus ojos eran rojo sangre, brillando con intensidad y poder. Pero, lo que más llamaba la atención, era la armadura que ésta ahora portaba. Aquella armadura era de un color tan negro que dejaba a la noche en ridículo, era como el mismo vacío sin estrellas, era como la misma oscuridad condensada en una forma física, una oscuridad que se tragaba toda la luz. Sasuke pudo notar también cómo el mismo espacio parecía deformarse alrededor de su compañera, mientras la energía cercana a ella era absorbida por su ser. «Sakura, ¿qué te pasó?», preguntó asombrado y maravillado el Uchiha, sintiendo el nuevo y enorme poder de la ahora pelirroja, un poder que se comparaba fácilmente con el suyo. Digamos que me venía bien una transformación nueva. Solo lleve mi manipulación de energía a otro nivel, ahora no solo puedo absorber la energía, sino la materia y mucho más, simplemente no siento límites ahora, este poder es increíble, sonrió la Aruno de forma feroz, mientras veía su mano con fascinación. Esta apretaría su puño, viendo cómo este era rodeado por un aura negra con toques rojos. Era como si ella ahora fuera un agujero negro viviente, absorbiendo todo a su paso y convirtiéndolo en poder. Y Sasuke no podía hacer más que sonreír feliz por su compañera, sintiéndose orgulloso de ver cómo ésta finalmente lo había alcanzado, aun si era una variante de otro mundo. Entonces, prepárate, porque este combate apenas está comenzando, diría con una sonrisa y mirada llena de determinación, mientras expulsaba su aura celeste con toques morados, aumentando su poder al máximo, sabiendo que la verdadera pelea apenas iniciaba.
Con mucho gusto, exclamó con fiereza la Aruno, mientras hacía lo mismo que su compañero. A lo lejos, podían ver una fuerte luz blanca, a la vez que sentían el poder de su enemigo aumentar de gran manera. Dios había sentido el aumento de poder de sus oponentes, correspondiendo dicho acto, aumentando de igual manera el suyo. Todo el universo temblaría de forma frenética, siendo abrumado por el poder de los tres titanes que rompían con toda lógica. Aun cuando estaban separados por muchos años luz, Dios vería perfectamente a sus oponentes y el cómo se acercaban a toda velocidad a él. Este decidiría ir más en serio, viendo el nuevo poder de Sakura. Este ejercería su poder sobre la creación, creando cientos de soles de inmenso tamaño, cada uno siendo de tal magnitud que incluso sería capaz de tragarse un sistema solar completo sin problemas. Sin dudarlo un segundo, este arroja todos los soles contra sus enemigos, los cuales miran dicha acción con shock absoluto, viendo como su enemigo iba mucho más en serio. Y, de un simple pensamiento, Dios haría que todos los soles estallen, estando muy cerca de sus oponentes. Cientos de supernovas masivas alumbran toda aquella galaxia, mientras los cuerpos de sus oponentes son consumidos entre el fuego, el plasma y el poder mostrado por el Padre de la creación. Sin embargo, la criatura cósmica miró asombrada como toda la energía que se liberó de aquella masiva explosión era absorbida en meros instantes, siendo que la responsable no era otra que la propia Sakura. La pelirroja sonreía de forma salvaje, mientras sentía como aquella energía ingresaba en su cuerpo, haciéndola aún más fuerte. ¿Acaso no lo viste venir? Preguntó burlona a su enemigo, antes de salir disparada contra él, concentrando todo aquel poder absorbido en su puño, lanzando un golpe con el poder y energía de cientos de supernovas. Dios se cubrió rápidamente con sus brazos, bloqueando aquel golpe, el cual fue tan potente que la sola onda expansiva destruyó las estrellas cercanas e hizo que éste sintiera levemente entumecidos los brazos, cosa que dejó en shock y emocionado al Creador Celestial. Recomponiéndose rápidamente, Dios le da una poderosa patada en el estómago a su enemiga, antes de crear un escudo, protegiéndose de un mar de fuego negro, el cual fue lanzado por Sasuke. Ambos guerreros se coordinan de forma casi perfecta mientras atacan a la deidad, siendo que se enfrascaban más y más en una especie de danza mortal para superar al celestial corrupto. El espacio se deforma de formas aberrantes por cientos de galaxias, a la vez que relámpagos y rayos de colores morados, rojos y blancos iluminan la oscuridad del espacio, destruyendo todo lo que tocaran, siendo nada más que un pequeño daño colateral en la pelea de los tres desastres vivientes que luchan para matarse. Sakura sería tomada del rostro por la mano de la abominación, y antes de que pudiera reaccionar, comenzaría a ser azotada cientos de veces contra la misma tela de la realidad, provocando que grietas comiencen a aparecer en esta misma. Con un gruñido de dolor, esta expulsaría su aura negra con rojo de forma violenta, logrando zafarse del agarre de su enemigo, absorbiendo más poder de su entorno. El mismo espacio se deforma alrededor suyo, mientras la Aruno comienza a absorber poder de los propios conceptos que rigen la realidad, siendo que Sasuke y ella manipularían la misma realidad para mantener el daño en el universo al mínimo posible. El dios corrompido no dejaría descansar a ninguno de sus enemigos, siendo que su propio ser se deformaría aún más de lo que ya estaba, convirtiendo sus brazos en cientos de miles de látigos grotescos y putrefactos, los cuales se lanzaron al ataque de ambos guerreros. Expulsando poder a tope, ambos guerreros saldrían disparados cual cometas, comenzando a lanzar cientos de ataques contra aquellos látigos. Sasuke crea cientos de esferas de energía, similares a pequeñas estrellas, las cuales lanza contra los látigos, los cuales son vaporizados al instante. Por su parte, Sakura crea cientos de pequeños agujeros negros, los cuales igualmente lanza, estos mismos terminan por deformar y absorber aquellas extremidades putrefactas, antes de explotar. Ambos ataques causando un gran daño a Dios, el cual por primera vez en mucho tiempo, lanza un alarido de dolor ante esto. Aquello era una buena señal para ambos guerreros, viendo cómo estaban comenzando a herir a tal punto a su enemigo. La aberración celestial no puede reaccionar a tiempo, viendo cómo sus oponentes aparecen enfrente suyo, metiéndole una doble patada en el pecho, enviándolo a volar por varios años luz, hasta que se termina estrellando ferozmente contra un planeta, dejando un cráter del tamaño de un país en este mismo.
Gruñendo de frustración, se pone de pie y vuelve sus brazos a la normalidad, justo a tiempo para esquivar una patada de Sasuke, el cual apreció en centésimas de segundo enfrente suyo. A su vez, Sakura igualmente aparecería detrás del dios, lanzando un golpe a su espalda, el cual bloqueó, creando una barrera de energía en el último momento. Aún así, dicha barrera sería absorbida y disipada por la pelirroja, la cual aprovechó dicha energía para potenciar su golpe e impactarlo contra la espalda del creador del universo. En menos de un segundo, los tres combatientes se enfrascan en un feroz y mortal intercambio de golpe. Los golpes y patadas iban y venían a grandes velocidades, algunos siendo bloqueados y otros logrando impactar contra el cuerpo de la entidad deforme. Los tres combatientes se desplazan por toda la superficie de aquel planeta a velocidades incalculables, dejando estelas de luz de distintos colores e imágenes residuales por donde quiera que pasarán. El planeta se estremecería frenéticamente ante los brutales impactos, estando a nada de explotar por el poder que estos tres desastres vivientes estaban liberando con cada ataque. Las ondas de choque producto de los golpes recorren todo el planeta, destrozando todo a su paso, convirtiendo montañas en escombros y provocando grandes olas en los mares. Sakura logra propinarle un golpe de martillo en la cabeza a la deidad, la cual es enviada contra el suelo, en donde cientos de brazos Susanoo lo sujetan con todas sus fuerzas, no dejándolo moverse. Elevándose por la atmósfera del planeta, ambos guerreros juntan sus manos, cargando un ataque energético en conjunto. Y sin dudarlo un segundo, este mismo es disparado contra el horror cósmico, el cual termina recibiendo todo el impacto de lleno. Aquel ataque termina provocando la total destrucción de aquel planeta, el cual desaparece en una explosión gigantesca que ilumina todo ese sistema solar. Sin dar tiempo a descansar, Dios sale de entre la explosión, sin mostrar daño aparente. Moviéndose a una velocidad absurda, logra conectar un golpe simultáneo en el estómago de ambos guerreros, los cuales escupen sangre mientras sienten cómo sus respectivas armaduras se resquebrajan, a la vez que estos son mandados a volar cientos de años luz de distancia, destrozando todo lo que se encuentre a su paso. Sin dar tregua, el creador mueve su mano, deformando el espacio enfrente suyo y rompiéndolo en miles de pequeños y afilados trozos, como si se tratara de cristal. De un simple movimiento de dedos, enviaría aquellos miles de fragmentos volando a toda velocidad contra sus enemigos. Ambos guerreros lograrían recomponerse con dificultad, regenerando sus heridas y reparando sus armaduras con su poder, y justo a tiempo para ver cómo aquellos fragmentos cristalinos se dirigían hacia ellos. Ambos extenderían sus manos, comenzando a usar su control sobre la misma realidad, logrando desvanecer dicho ataque. Sin dejarlos tan siquiera parpadear, Dios aparecería enfrente de ambos guerreros, lanzando un devastador golpe contra ambos, su ser entero rodeado de su brillante aura de color blanco puro. Sasuke y Sakura lograría evadir el ataque a duras penas, comenzando a intercambiar golpes a gran velocidad contra la entidad cósmica, sincronizándose ambos de forma casi perfecta. Nada mal, pero no crean que por tener el poder de esos estúpidos Otsutsukis podrán ganar, sus fuerzas están a años luz de las mías, diría con cierto asco el horror cósmico, no sintiendo más que odio y desprecio hacia aquella raza, la cual fue la responsable de acabar con su mundo, y los responsables indirectos de crearlo a él. Pero ese odio estaba concentrado más en Sasuke, esa versión que él mismo creó, una variante que no se parecía en absolutamente nada al Uchiha que él llegó a conocer. Eso ya de por sí lo llenaba de asco y rechazo, pero al sentir el poder de Shiba y dentro de mismo, solo podía sentir puro odio y desprecio, recordando al dios Otsutsuki que destruyó todo su universo, al cual absorbió y devoró para volverse lo que es hoy en día. Shiba y Otsutsuki es el ser al que Dios más odia, y ahora sentía que lo estaba viendo de nuevo, en la imagen de aquel Uchiha que se atrevió a ir contra sus mandatos y leyes. No quiero escuchar palabras de ti, maldito demente, el solo verte no hace más que provocarme lástima, pensar que detrás de todo ese poder solo se encuentra alguien hundido en la desesperación, alguien que escupe en todo por lo que alguna vez luchó, diría con frialdad Sakura, mientras le propinaba una fuerte patada al rostro deforme de la criatura, la cual lo bloquearía con su antebrazo. No digas estupideces, Sakura, el que mi apariencia haya cambiado, no significa que mis ideales lo hayan hecho también, esto es para lo que nos entrenaron desde niños, para ser shinobis, para matar por el bien de los nuestros.
Por primera vez en mi vida, estoy cumpliendo con mi rol como shinobi, no solo por mi aldea, sino por el universo original, gruñó el dios deforme, mientras aumentaba más su poder, comenzando a dejar atrás a sus dos oponentes. Soltando gruñidos de frustración, ambos guerreros expulsarían sus respectivas auras con fuerza, estas mismas resplandeciendo como estrellas. El poder de Uchiha aumentando sin parar, mientras que la Aruno toma poder de todo lo que estaba cerca suyo, incluso comienza a absorber la energía de los mismos conceptos. Sasuke lanzaría cientos de dragones hechos de pura energía contra su enemigo, estos mismos brillando con la luz de cientos de estrellas. Pero esto poco y nada le importaría a la deidad corrompida, la cual los destrozaría a todos de un mero movimiento de su mano. Este estaba por ir a atacarlo, pero tendría que esquivar un golpe de Sakura, la cual estaba irradiando un aura oscura con toques rojos, mientras su mirada afilada reflejaba su determinación inquebrantable. ¿Acaso te escuchas a ti mismo? Este maldito genocidio es demasiado, incluso para los estándares de los shinobis. Estás tan hundido en esa maldita desesperación que no te das cuenta de eso. No te das cuenta de que escupes en todo por lo que alguna vez peleaste. Escupes en todo lo que tú y tus amigos creyeron. Escupes en todas esas promesas que hiciste antes. Si ellos te vieran, no dudes ni por un segundo que estarían totalmente decepcionados de ti. Ya ni siquiera mereces llamarte a ti mismo Naruto Uzumaki. Los rugidos de furia e impotencia de la pelirroja irían acompañados por cientos de golpes, los cuales cargaban el poder de miles de supernovas. Cada uno de estos haciendo retumbar toda la galaxia, la cual comenzaba a desmoronarse rápidamente. Cierra la maldita boca, variante. Hablas como si las vidas de estas asquerosas copias baratas tuviera algún tipo de valor. Son meros errores. Ni siquiera deberían de haber existido en un principio. Rugió como un auténtico monstruo el ser cósmico, antes de cubrir su puño de antimateria, propinándole un golpe mortal en el rostro a la Aruno, la cual gritó de dolor al sentir su piel y carne quemada, antes de recibir una brutal patada en el estómago, la cual la envió a volar cientos de años luz. Sasuke no se quedaría atrás, habiendo copiado la técnica antes usada del dios. Utilizando su propio poder, este crearía cientos de soles, los cuales se encontraban hechos de las llamas de la Materatsu, infinitamente potenciadas. Aquellos soles negros explotarían en un parpadeo, envolviendo por completo a Dios, además de llevar a la destrucción a toda aquella galaxia, un espectáculo de poder y destrucción sencillamente impresionante. Y aún así, esto no representaría nada para Dios, el cual dispersaría el polvo cósmico de un movimiento de dedos, solo para ver cómo miles de agujeros negros creados por Sakura estaban a nada de impactar con él. Debido a la cercanía, las singularidades deformarían el espacio-tiempo alrededor de la deidad, provocando que su propio ser empiece a desfigurarse de formas grotescas y aberrantes. Dices que las vidas de ellos no tiene valor, solo porque no se parecen a los originales. Pero no puede estar más equivocado. Aun cuando eres su creador, nunca los ayudaste, nunca los guiaste, nunca buscaste darles una guía o extenderles la mano. Estás tan cegado por tu desesperación y negación que eres incapaz de ver el potencial de las personas. Quieres que ellos sean algo que no son. Estás tan obsesionado por recuperarlos, que ni siquiera pensaste por un segundo que ellos podrían tener sus propias vidas y tomar sus propias decisiones. Esta vez fue Sasuke el que le gritó y reclamó al ente cósmico, desahogándose con este y diciendo lo que tanto tiempo quiso. El Uchiha le gritó en la cara todo, él como aún siendo el creador del universo, nunca se preocupó por su creación o por la vida, solo quería que todo fuera como lo fue en el universo original, y en esa búsqueda, les había quitado el libre albedrío a sus creaciones. Les había negado el derecho a ser ellos mismos o siquiera tomar sus propias decisiones, todo porque para él, todo debía ser exactamente igual al universo original sin una sola diferencia, por más minúscula que fuera. Cállate. No quiero escuchar nada de ti, maldito error, maldita copia barata. Tú ni siquiera mereces llevar su nombre, no mereces siquiera portar su cara. No tienes nada de Sasuke Uchiha, apégate a tu maldito papel. Dios gritaría con todas sus fuerzas, completamente furioso.
Su poder saliendo a flote como un faro de luz, el cual iluminó cientos de miles de galaxias, destrozando en menos de un parpadeo todos aquellos agujeros negros, los cuales explotaron en miles de millones de pedazos, junto a cientos de galaxias cercanas. Ambos guerreros serían enviados a volar cientos de años luz, atravesando cientos de miles de sistemas solares con sus cuerpos, hasta quedar estampados en un planeta gigante, sintiendo un gran dolor en todos sus cuerpos, pero aún así regenerándose mientras se ponían de pie. Diablos, de verdad que lo hicimos enojar, gruñó adolorido el pelinegro, mientras se ponía de pie, el daño en su cuerpo y armadura sanando rápidamente. Teníamos que abrir la boca, el tipo es demasiado frustrante, comentó Sakura, mientras veía cómo había perdido su brazo derecho por la explosión, solo para regenerarlo en un parpadeo con su poder. Sin embargo, ambos se pusieron alertas cuando todo comenzaría a temblar frenéticamente. El planeta, el sistema solar, toda la maldita galaxia estaba temblando de forma brutal. Estos alzaron la mirada, buscando el origen de este fenómeno, sabiendo perfectamente quién era el responsable. Sin embargo, al momento de mirar al cielo, sus ojos se abrieron como platos por lo que estaban presenciando. «Me tienes que estar jodiendo», murmuró incrédula Sakura, mientras que a su lado como el Uchiha tragaba saliva. ¿La razón de esto? Pues ambos guerreros veían como la figura monstruosa de Dios había crecido a niveles sencillamente absurdos, al punto en que la sola cabeza de este era incluso más grande que toda aquella galaxia. Lentamente, una grotesca y repugnante boca se hizo presente en el rostro deforme de la deidad cósmica, sus aberrantes fauces se abrieron ante la vista del firmamento horrorizado, mientras sus afilados y largos dientes se mostraban. Y sin una sola pizca de duda, Dios le daría un monstruoso mordisco a aquella galaxia, como si esta no se tratara más que una simple galleta. El resultado de tal acción fue que aquella galaxia explotaría millones de pedazos, siendo destruida por completo en un espectáculo de proporciones cósmicas, los restos de plasma, energía y polvo cósmico volando por todas partes. La explosión fue de tal magnitud, que ambos guerreros salieron volando en direcciones distintas, siendo mandados a estrellarse contra infinidad de sistemas solares. El cuerpo de Sakura se estrellaría de forma brutal contra infinidad de planetas, hasta que finalmente se recompondría, deteniendo su avance, quedando incrustada en un planeta rocoso de gran tamaño. Mierda, eso va a doler mañana, si es que siquiera hay un mañana para mí después de esto, murmuró adolorida la pelirroja, mientras usaba su poder para absorber más energía, haciéndose más fuerte y curándose rápidamente, pero aún sintiendo su cuerpo algo entumecido por el impacto de aquella explosión. Una vez que ésta se puso de pie, sintió como todo su cuerpo se helaba, un horrible escalofrío recorriendo todo su ser, desde la punta de sus pies hasta el último de sus cabellos. Sus instintos de supervivencia activándose al máximo, detectando un peligro inmenso muy cerca de ella, y sabía perfectamente de qué se trataba. Al mirar enfrente suyo, pudo verlo. La figura humanoide y a la vez grotesca de Dios era visible entre una cortina de humo. Su rostro sin rasgos faciales siendo una imagen grotesca para cualquiera. A pesar de su falta de expresión, Sakura podía sentir perfectamente el cómo la mirada de este la quemaba, como si intentara incendiarla con su mente. Sí que me sorprende que llegaras a estos niveles, compañera, las palabras del Creador Celestial estaban llenas de burla, pero a la vez orgullo. Orgullo y felicidad de que aquella variante de su difunta amiga y compañera haya llegado a tales niveles de poder, algo que sin dudas le hubiera encantado a la Sakura Haruno que él perdió hace tanto tiempo. Por su parte, el agujero negro viviente solamente cerró los ojos, una sonrisa desafiante apareciendo en sus labios. Esta abrió sus ojos, mostrando cómo estos brillaban de un intenso rojo carmesí, mirando fijamente a la monstruosidad celestial. Una pequeña risa se escapó de Dios, el cual se preparó para el combate, mientras que rayos de color negro y rojo comenzaban a rodear el cuerpo de la Haruno. En ese momento, fue como si el tiempo se detuviera, como si la propia realidad se hubiera distorsionado para solo ellos dos. Pues, por un momento, por un breve instante, era como si volvieran a ser aquellos niños que apenas formaban parte de aquel equipo ninja hace tanto tiempo. Dios parecía que había vuelto a ser el energético y tonto Naruto Uzumaki, y el agujero negro viviente, parecía que había vuelto a ser aquella niña fácil de enojar e ingenua. ¿Recuerdas ese día? Cuando nos volvimos un equipo.
Preguntó Sakura con una sonrisa triste y melancólica, por su mente pasando el recuerdo en donde ellos tres aún eran niños, niños que pasarían a formar parte de aquel equipo 7. Era un lindo recuerdo, uno que tanto ella como Dios, como Naruto atesoraban bastante, un recuerdo de cuando las cosas eran más fáciles, más felices. Estaba emocionado de formar equipo contigo, e irritado de estar en el mismo equipo que Sasuke, se rió la deidad con nostalgia, recordando aquel momento tan claro como el día. La nostalgia abrumando al ser, mientras recordaba lo alegre que estaba al formar equipo con la chica que era su crush de la infancia, y lo irritado que estaba al estar con Sasuke, recordando lo mal que se llevaban al inicio y como siempre discutían y peleaban. Era un lindo recuerdo, comentó Naruto, su sonrisa triste aún presente en su rostro. Triste de no poder volver a esos tiempos donde todo era más fácil, donde sus amigos aún estaban vivos. Si pudiera, lo haría y corregiría todo lo que hizo mal. Pero no se podía. De una vida pasada, Dios habló, su tono lleno de la misma tristeza y melancolía que Naruto, su voz pareciendo quebrarse por breves instantes, como si estuviera resistiendo las ganas de romper a llorar ante aquellas memorias que azotarían sin piedad su fracturada mente. Extraño quiénes fuimos. Yo también, la voz del creador salió distinta, menos distorsionada, más humana. Como si por un breve segundo, por solo un instante, una parte de su antiguo ser hubiera salido, admitiendo que sí había cambiado y que le gustaría volver a esos viejos tiempos. Sin embargo, aquella parte volvería a ser suprimida en lo más profundo, oscuro y retorcido del putrefacto ser de Dios. Su mente fracturada y su locura no permitiendo que éste pudiera siquiera darse cuenta de aquel pequeño detalle, volviendo a sumergirse en la negación y desesperación que tanto tiempo lo ha estado abrumando y torturando. Ninguno de los dos dijo más palabras, ya no eran necesarias. El poder de ambos abrumaría cientos de galaxias, las cuales temblaban de forma frenética, el mismo universo pareciendo estar temblando de puro terror ante el desastre de proporciones bíblicas que se desarrollaba. Sakura sería la primera en atacar, apareciendo enfrente de la criatura cósmica, dándole un devastador golpe en el estómago, sacando a este mismo de la atmósfera de aquel mundo, enviándolo a volar contra cientos de miles de sistemas solares muertos, los cuales son destrozados por el impacto contra el cuerpo del creador. La pelirroja se mueve a gran velocidad, pareciendo un cometa de color negro, propinándole una fuerte patada en el estómago, antes de crear cientos de ráfagas de energía, las cuales caen sobre el cuerpo de Dios como una incesante lluvia. El creador celestial no retrocede, lanzando miles de golpes a una gran velocidad, destruyendo cada uno de los ataques con pura fuerza bruta. Sin detenerse, este crea cientos de tentáculos de su propio cuerpo, los cuales vuelan a toda velocidad hacia su enemiga. La mujer no se inmuta y comienza a esquivar con dificultad los constantes ataques, los cuales no hacen más que cortar en pedazos toda aquella galaxia, como mero daño colateral. De un movimiento de dedos, Sakura crea cientos de agujeros negros, los cuales logran deformar y despedazar las extremidades grotescas del dios corrupto, el cual ruge en cólera e irritación ante esto, antes de ver cómo dichas singularidades eran arrojadas contra él, explotando en toda su cara deforme, provocando la absoluta destrucción de aquella galaxia agonizante. En menos de un parpadeo, toda aquella energía liberada de la explosión, el plasma y la misma materia, todo eso sería absorbido por Sakura, la cual solo aumentaba más y más su poder con cada segundo que pasaba. Dios no retrocede, extendiendo sus manos mientras libera miles de ráfagas de antimateria sobre su enemiga, una lluvia inmensa que abarca miles de galaxias como si de un mero juego se tratara. Sin retroceder, la determinación de Naruto arde como el fuego de todas las estrellas, una determinación inquebrantable que se refleja en sus ojos carmesí, mientras que vuela a velocidades hiperlumínicas por los confines del firmamento cósmico. Mientras Naruto vuelta entre aquellos ataques, ésta los absorbía, aumentando su poder y velocidad con cada instante que pasaba, así hasta que llegó enfrente del horror cósmico, dándole un golpe de gran poder en todo su rostro, un golpe cuya fuerza dejaba en ridículo la potencia de una supernova. No conforme con eso, Sakura crea varios brazos de pura energía al lado suyo, comenzando a bombardear a Dios con millones de golpes, los cuales hacen retumbar cientos de galaxias cercanas, cada golpe siendo más potente que el anterior, teniendo como único objetivo el de masacrar a la deidad corrompida.
Dios no se quedaría atrás, comenzando a bloquear y contraatacar cada uno de los ataques de su enemiga, mientras ambos se desplazan a velocidades absurdas, comenzando a recorrer miles de galaxias en centésimas de segundo, dejando un rastro de pura destrucción a su paso. Explosiones gigantescas retumbando por todo el cosmos ante el encuentro entre ambos seres cósmicos. El creador la alejaría, dándole una patada en el rostro. Solo para después crear un mar inmenso de fuego de color blanco, el cual sería arrojado contra la pelirroja. Sin retroceder ni flaquear en ningún momento, esta expulsa su aura negra, lanzándose a toda velocidad contra aquel ataque, comenzando a atravesarlo como si de una lanza se tratara. Aquellas intensas llamas de un calor indescriptible siendo absorbidas por su ser, aumentando a pasos agigantados su poder con cada instante. En un parpadeo, esta aparecería enfrente del monstruo, dándole un golpe en toda la cara, con su puño rodeado de su poder. El cuerpo de la abominación sería enviado a volar por los confines del cosmos, su cuerpo destrozando todo cuerpo celeste que se interpusiera en su camino. La destrucción lentamente iría extendiéndose por más rincones del universo, comenzando a alcanzar las zonas con vida de este mismo. La deidad deforme se recompondría al instante, justo a tiempo para reaccionar y bloquear una ráfaga de energía, la cual había sido lanzada por Sasuke. El Uchiha finalmente habiendo regresado al combate, luego de haber sido enviado a los confines de aquel universo infinito. Ya te estabas tardando, variante. Creí que habrías escapado, se burló el creador del universo. Sigue soñando, le respondió el adulto pelinegro, antes de invocar cientos de portales, de los cuales emergieron brazos de Susanoo, los cuales comenzaron a atacar a la deidad corrupta. Sin inmutarse ante esto, Dios reacciona, creando cientos de tentáculos grotescos, los cuales golpean con fuerza abrumadora a los múltiples brazos de energía, destrozándolos sin el más mínimo problema. Solo para luego recibir un golpe doble de parte de ambos guerreros, enviándolo contra una estrella hipermasiva, su cuerpo retorcido hundiéndose en el plasma de dicha estrella. El dios no dejaría descansar a sus enemigos, recomponiéndose rápidamente y atrayéndolos hacia él con su telequinesis. Este lanzaría un fuerte golpe hacia ambos, los cuales apenas pudieron esquivar esto al último segundo, antes de enfrascarse en un mortal intercambio de golpes. Los tres guerreros se movían a velocidades ridículamente altas, desplazándose por toda la superficie de aquella estrella, dejando imágenes residuales por todos lados, pareciendo como si estuvieran en varias partes al mismo tiempo. Sus golpes resuenan por muchos años luz, a la vez que las ondas expansivas comenzaban a deformar aquella estrella. La energía liberada por cada impacto era tal que comenzó a generar grietas en la misma realidad, el universo retorciéndose en agonía pura ante tal encuentro, como si este mismo estuviera suplicando por piedad. Con un grito de guerra brutal, los puños de Sasuke y Sakura impactan contra las manos de Dios, el cual gruñe mientras detiene ambos ataques, los tres guerreros expulsando sus respectivas auras mientras aumentan sin parar sus poderes. La estrella habría explotado hace mucho, solo logrando resistir gracias a la manipulación de la realidad de los tres. Sin embargo, eso no duró mucho más tiempo. La energía liberada de los tres sería tanta, que aquel astro no soportaría más, explotando en miles de millones de pedazos, una explosión de una magnitud tan grande, que destruiría por completo cientos de galaxias. La explosión duraría varios segundos, hasta que finalmente esta cesaría, dejando nada más que un gran e inmenso vacío oscuro en aquella sección del universo. El polvo cósmico sería despejado por un movimiento de dedos por parte de Sasuke, siendo que él y Sakura se encontraban algo heridos por la explosión. Aún así, sus heridas sanarían en un parpadeo, notando como su enemigo había desaparecido. ¿Ahora en dónde rayos se metió? Murmuró para sí misma la pelirroja Aruno, mientras ella y su compañero intentaban sentir la presencia de la abominación cósmica. Y en eso, estos abrieron los ojos de golpe, tensándose al sentir algo, sintiendo la presencia de su enemigo. Estos vieron cómo eran rodeados por un brillo de color blanco, una luz que alumbraba aquel vacío oscuro con gran intensidad. Al alzar la mirada, pudieron ver cómo dos enormes y colosales manos hechas de carne podrida los rodeaban, a la vez que un cubo de energía cósmica y del tamaño de un sistema solar los encerraba. Una trampa hecha por Dios, el cual los mira desde arriba, su tamaño colosal e imponente en aquel vacío oscuro y frío del cosmos dañado y fracturado.
A ver si esto es de su talla, fue lo único que diría la entidad cósmica, antes de llevar a cabo su técnica. El interior del cubo comenzaría a emitir una fuerte e intensa luz de color blanco, alertando a los dos prisioneros, los cuales fueron rodeados en menos de un parpadeo por una gigantesca explosión, la cual abarcó e iluminó de un color blanco puro todo el interior de aquella estructura. Dios habría desatado una poderosa explosión, equivalente a 1.000.000 de galaxias explotando. Toda aquella fuerza y poder contenida en aquel cubo, para que ningún rastro de energía se desperdicie, concentrando en dicha zona para afectar a sus enemigos y que estos no tengan forma de salir. Aquello duró unos 10 segundos, hasta que la explosión finalmente cesó y aquel cubo de energía desapareció de las manos de Dios. Este mismo volvería a su tamaño anterior, y de un mero movimiento de dedos, este disiparía el polvo, viendo como no había nada. No había rastro de sus enemigos, intentó sentir la presencia de estos, pero nada. Extendió su conciencia cósmica hacia cada rincón del universo, incluso miró en el cielo y en los infiernos, pero nada. No estaban. Supongo que eso fue todo. De verdad lamento que terminara así, Sakura, y en cuanto a ti, variante, era inevitable, pudiste huir, pero decidiste enfrentarme, tú mismo te buscaste esto, diría con seriedad la deidad, estando frustrado por la aparente muerte de la variante de su amiga Peli Rosada, para nada contento porque las cosas llegaran a ese punto. Pero era de esperarse, la Aruno no estaba dispuesta a ceder, solo esperaba que los demás no fueran tan tercos y pueda derrotarlos rápidamente sin tener que erradicarlos. Y en cuanto a la variante rebelde, pues él pudo huir al escapar de su universo, pero eligió volver y enfrentarlo, aun cuando sabía perfectamente su poder. El propio Uchiha fue el que se buscó ese final. Al menos, eso es lo que Dios se decía a sí mismo, en busca de Convenc. Thank you.